Vamos a continuar con el desarrollo de las jornadas y tenemos ahora con nosotros a José Carlos Martín de Ot, que creo yo que está haciendo una labor importantísima en cuanto a el trabajo en ediciones interesantes, pero que sean susceptibles de ser utilizadas por el público, que eso yo creo que es lo más importante. Yo le quiero dar públicamente las gracias aquí porque él es uno de los que, de todos nuestros amigos, de los que más se ha tomado en serio el Centro de Estudios Luis de Molina. Y él está preparando una serie de trabajos que son los tratados de cambio y contrataciones, que es de lo que nos va a hablar, y que tiene ya varios de estos tratados pues a punto para mandarlos a la imprenta, y desde el Centro de Estudios Luis de Molina vamos a hacer una pequeña colección de todos estos tratados. Así que, José Carlos, muchísimas gracias por lo que haces y fundamentalmente por venir aquí. Así que, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación a estar en este Instituto Luis de Molina y la Universidad Católica de Ávila. Y precisamente lo que queremos hacer con la presentación de estos tratados de cambios y de mercaderes que estamos preparando para su edición es poner en manos del gran público universitario e interesado en general en la historia de la economía, la historia de la teología moral, de la ética moral. Lo que deseamos es poner pronto al alcance de la mano, en textos legibles, en textos accesibles, parte de esa producción intelectual que se hace en el siglo XVI en España. No se trata de hacer grandes ediciones críticas que llevarían mucho tiempo de elaboración y que se irán haciendo paulatinamente, poco a poco, sino es una tarea de urgencia. Es necesario poner en las manos del público universitario ediciones cultas, ediciones universitarias, citables, que sean legibles, pero a la vez que también se pueda realizar en un tiempo adecuado, de modo que podamos disponer de ello pronto. Ya más adelante se podrán hacer, con estos mismos trabajos como base, ediciones críticas ya desde el orden filológico más profundas. Ahora, en cierto modo, mi misión en esta conferencia es presentar esa colección y enmarcarla en el ámbito del siglo XVI y adelantar algunas de las conclusiones a las que hemos ido llegando. En ese sentido, volver a las fuentes es siempre algo de gran interés, pero volver a las fuentes de lo que se ha llamado la alta escolástica o la escolástica que tiene su origen en la renovación teológica de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, acercarnos a ese mundo, al mundo teológico renovado, en el fondo es encontrar un eco del impulso de Cisneros. Cisneros y los reyes católicos pusieron en marcha en el siglo XV la gran reforma de la Iglesia. Ellos son los pioneros, los que pasaron de la potencia al acto, los que tomaron aquellas decisiones del Concilio de Constanza y las llevaron a la realidad. Al final de las tres respuestas, la respuesta humanista, la respuesta luterana y la respuesta católica, la respuesta de Salamanca o de la alta escolástica que se puso en marcha en Salamanca y que ya no se puede circunscribir realmente a la palabra Salamanca, sino que en el fondo es un espíritu.
porque como ahora veremos, en la medida en que uno se acerca al ámbito de la ética económica, al ámbito de la moral económica, de repente descubres autores que viven de ese venero de la renovación teológica de Cisneros y de Domingo de Soto y de Francisco de Vitoria, pero que ya no les citan. Esto es muy interesante. Es un modo de hacer teología, es un modo de vivir la teología, y es un modo de vivirla en la que unos a otros se producen sinergias, impulsos, mente. El profesor Barrientos acaba de recordarnos una idea muy interesante, el tomismo, pero no un tomismo leído en Cayetano o un tomismo difuminado en Duns Scoto, o un tomismo que ya Guillermo Biel no entiende, ¿no? Sino ya es el tomismo directo, es leer la Suma Teológica, es ir al Quarto Sentenciarum, ¿no? Es leer las fuentes. Y al leer las fuentes van a otras fuentes, a la Sagrada Escritura, van a la fuente renovada de la tradición apostólica, y luego, evidentemente, van a ir a los textos canónicos de siempre, a los decretalistas, bueno, pues sí, efectivamente, pero todo visto desde un ángulo nuevo, que es la dignidad de la persona humana. La clave es esa afirmación tomista: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana, la supone y la eleva. Por eso, cuando uno vuelve a ese espíritu de Santo Tomás, profundo, que se plantea los problemas, que no tiene dificultad para afrontar obstáculos, contradicciones, entrar en diálogo, responder a las preguntas, cuando se crea ese clima de buscar la dignidad de la persona humana y buscar la verdad, lo que más, y claro, esos principios se aplican ahora, en el caso que vamos a hablar ahora, al Tratado de la Justicia. Y eso es muy interesante, ver cómo todo eso que se ha creado, esa generación, ese modo de entender la teología, ahora de repente se aplica a un campo nuevo, completamente nuevo, porque el Tratado de la Justicia en el siglo XVI gira. Cuando en la Biblioteca Nacional de Madrid encontramos en un solo volumen cosidos 4 libros con el mismo título, fue lo que nos dio la idea. La propusimos a Victoriano en una de las sesiones del Instituto Luis de Molina y fue aceptada. Claro, de repente descubrimos 4 volúmenes publicados. Uno en Medina del Campo, Sarabia; otro en Valladolid, Cristóbal de Villalón; otro en Toledo, Luis de Alcalá; y otro que acabamos el último de ellos, que está ahí, Diego del Castillo. Claro, es muy interesante, 4 volúmenes, o 5, porque Sarabia son 2, y la Instrucción de Mercaderes y el Tratado de Cambios, con un título muy parecido, con la temática es la misma. No se citan prácticamente entre ellos, más que para criticarse, porque Luis de Alcalá llama escrupuloso a Villalón, ¿no? Y le llama excesivamente riguroso a Sarabia. Muy poquitas referencias, todos citan las mismas fuentes: Santo Tomás, la Sagrada Escritura, los decretalistas, San Antonino de Florencia, Silvestre, ¿no? Bien. Pero lo interesante es que todos van a buscar lo mismo, que es aquello que ya Santo Tomás dijo en su momento, que hay algunos cambios, algunos préstamos con interés bajo, que pueden ser permitidos, lucro cesante, ¿verdad? Daño emergente, bien. Pero, claro, ellos notan que hay algo más, hay algo que está flotando, que es lo que llamamos los teólogos moralistas, lo que llama la Veritatis Splendor de Juan Pablo II, el común sentir de los hombres. Es decir, ellos notan que el común sentir de los cristianos, mercaderes de la época, están notando hay algo que está palpando en el ambiente. Y es muy sencillo. Ahora lo entendemos muy bien porque es la globalización.
el mercado global que ahora mismo vivimos es lo que se estaba empezando a notar en el siglo XVI en España. ¿Por qué? Porque en 1543-44, que es cuando se escriben estos libros, en esa época en España está consolidada la ida y vuelta de los galeones. Los galeones están yendo a América, cargados de productos, porque en América hace falta todo, porque los españoles, los castellanos y también aragoneses y vascos que han ido allí requieren de todo, requieren vestimenta, manufactura para sus casas, alimentación, requiere para poder vivir como en Castilla, puesto que las tierras recién conquistadas forman parte de la corona de Castilla y los indios son súbditos de la corona de Castilla, ellos están yendo a su casa, porque América es Castilla. Por tanto, quieren construir en América una Castilla. Es muy interesante ir por la ciudad antigua de Guatemala y ver el color de las casas, el modo... Y estoy en Cádiz, estoy en mi tierra, veo las imágenes de la Virgen y son las de mi tierra, veo las costumbres, es decir, los barcos, los galeones están llevando a América todo lo que hace falta para construir allí una nueva civilización, que es la síntesis de Castilla y de aquellos pueblos. Pero a la vez está volviendo los galeones llenos de oro y de plata. Ese flujo monetario que está entrando, como durante todo el siglo XVI Felipe II dispone, Carlos V primero y Felipe II después, disponen de moneda, pueden pagar las tropas mercenarias. Y por tanto, puede pacificar los caminos, y hay guerras, pero esas guerras dan una paz, hay un movimiento, hay un flujo. Y por tanto, las ferias de Medina del Campo, con la feria de Amberes o la feria de Milán, es muy interesante ver cómo Cristóbal de Villalón, por ejemplo, va pasando de una feria a otra. Los ejemplos que pone son globales. Europa es un mundo global. Es un verdadero mercado unido. Las fronteras existen, pero se traspasan, se avanza. La moneda va de un sitio a otro. Los cambios se van efectuando. Y es muy interesante ver cómo Keynes dice que en el siglo XVI los escolásticos españoles consiguieron que se mantuvieran los préstamos a un interés bajo. Es decir, que el dinero que estaba en los baúles empezó a aflorar y empezó a invertirse en préstamos a bajo interés, que permitían que los productos que se estaban elaborando en toda Europa y también en España fueran a América. Es decir, que pasado un siglo España entra en una inflación, ¿no? Europa entera se ha desarrollado porque ha producido mucho más, y hay muchos españoles que han vivido de la mercadería y por tanto el dinero se ha movido. Y es muy interesante porque ese problema que está en la calle, que está en los mercados, que se está exponiendo en los tratados de cambio, hace que la palabra usura, que había quedado licitada algunos cambios con interés en unas condiciones, según Santo Tomás, y que se aplican al XVI y a los nuevos cambios, a la nueva moneda, se empieza a añadir una nueva posibilidad, que es hay que dar el préstamo con bajo interés, puesto que el mercado es global, puesto que el riesgo es más alto, puesto que la mercancía llega de más lejos. Esta profesionalización del cambio, del movimiento, de la mercadería, para que esto tenga la seriedad necesaria hace falta algo de interés. Muy interesante cuando a Cristóbal de Villalón la Inquisición lee, como era la Inquisición española, que era expurgatoria, le expurga 2 capítulos, se arranca. Muy interesante, bueno, uno va leyendo el texto de la Biblioteca Nacional y faltan 2 capítulos, ¿no? Pero no es que al texto de la Biblioteca Nacional le hayan arrancado, es que en esa edición la Inquisición suprimió 2 capítulos. ¿En qué dicen esos 2 capítulos? Pues que igual que todo el mundo está haciendo, también la Santa Sede está haciendo
También los obispos, cuando alguien es preconizado obispo, también pide un préstamo con interés bajo para poder conseguir la bula que le llegue antes, ¿no? Es decir, que la normalización de esos préstamos con bajo interés en determinadas condiciones, que no, lo que viene a decir es que aquí no hay mentalidad usurera, no hay mentalidad de ganar dinero, sino que es lógico, es profesional, es un cambio, ¿no? Esa tercera posibilidad es la que va aflorando en los tratados de cambio. A veces simplemente diciendo que no, que cómo va a ser, ¿no? Que eso no es lo que está aprobado, lo que el sentir común de los hombres ha aprobado hasta el momento. Pero a base de decir que no, pero que se está haciendo en todo el mundo, lo que están viniendo a decir es que sí. Y de hecho, es muy interesante cómo Pascal, en la carta 18 al provincial, cuando ataca a los jesuitas en la moral, les dice que cómo puede ser que hayan admitido ese préstamo con bajo interés, ¿no? Le echa en cara a los jesuitas lo que Santo Tomás ya decía en la cuestión 77 y 78, el lucro cesante, el daño emergente. Es decir, que Pascal, con todos mis respetos, no sabía de economía, no sabía de moral económica, sabría de, como él sabía mucho de ironizar y algo de teología y sobre todo de física, porque Pascal en realidad lo que es un físico metido a teólogo, ¿no? Bueno, es interesante la lectura de estos manuales. Lo que va poniendo en solfa es que una y otra vez lo que se trata es de que en el Tratado de Justicia, que todavía no se ha separado de la moral económica y la moral que está en el Tratado de Justicia no se han separado. No existe una ética económica, eso son cosas del siglo XVII. Cuando Domingo de Soto escribe su De Justitia Iuris, o Justicia del Derecho, sencillamente está hablando de estas cuestiones como está hablando de la justicia en general o está hablando de la importancia de evitar la blasfemia, ¿no? Es decir, para él no es un tratado nuevo, ¿no? La ventaja de ver las cosas en ese marco unitario, teológico, jurídico, ¿no? Es que la idea de fondo de la dignidad de la persona humana y de la salvación están presentes. Por eso nos parecía una idea importante poner en las manos del público estos tratados, con un poquito con algunos compulsando las fuentes, comprobando las citas, retocando para que sea, quitando las erratas que todo el libro contiene, para que hacer accesible el texto, pero sin malinterpretarlo, sin interpretarlo. No vamos a hacer una edición en la que retocamos el castellano. El castellano es el que es, hombre, haciendo alguna cosita para que no nos perdamos, ¿no? Pero es importante poner en manos del público universitario, de las personas que se dedican a la historia de la economía o a la historia de la moral, ¿no? Poner en manos unos textos del siglo XVI que no son textos de investigadores de una universidad, ni son textos simplemente de manual de confesores, sino que son textos de personas cultas, de personas bien formadas, de personas que se han educado en el ámbito de la Escuela de Salamanca, y por tanto humanismo, vuelta a las fuentes, profundidad de argumentos, pero cuyo objetivo es proporcionar a los mercaderes unos criterios morales para que se salven, para que no se dejen llevar por la avaricia, por la búsqueda del lucro, sino que alcancen la salvación. Por eso el texto más repetido es que es más difícil que un avaro entre en el reino de los cielos que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿no? Es decir, la que tienen de fondo en la cabeza, ellos no están prohibiendo dedicarse a la mercadería, lo que están es llamando a la salvación, ¿no? Por tanto, leer unos textos donde se habla de honradez, donde se habla de no quedarse atrapado por el dinero, tener el corazón libre para amar a Dios, para amar a los demás, son textos que tienen frescura, que tienen ideales grandes, que tienen una apertura de mente que necesitamos, porque nuestra sociedad, sin darnos cuenta,
sigue siendo muy economicista. A veces miramos las cosas solo en términos de lo que me reporta de beneficio. Aquí se está hablando de una economía unida al derecho y unida a la idea de la salvación, de la santidad, ¿no? Pero eso es muy bonito. Después de siglos de manualística, de confesores, de casos de conciencia y de una moral de pura salvación, leer textos donde se apuntan, donde se habla de bienaventuranzas, donde se habla de cielo, donde se habla de tener el corazón libre. Realmente es algo fresco, ¿no? A la vez que se está pegado al terreno. Dice, bueno, esto es injusto, esto es justo. Muy finos los análisis. Creo que también en la medida en que se ponen esos textos al alcance de la mano de los públicos universitarios, se pueden estudiar y también se puede estudiar cómo funcionaba la ingeniería financiera de la época, ¿no? Que como siempre la creatividad es humana, es impresionante. A mí me ha asombrado mucho la lectura de esos textos. Hay que ver lo que se puede hacer con el dinero, la cantidad de triquiñuelas que se pueden hacer, lo que la mente humana es capaz de inventar, ¿no? Bueno, aquí tenemos personas que están apostando por trabajar con el dinero, pero no quedar atrapados por él. Vale la pena en una sociedad como la nuestra tener ese aire puro. También aprender los mecanismos de la época y también ver el origen de cómo se va liberalizando, cómo se va aprobando ese préstamo con bajo interés debido a una condición nueva, que es la globalidad del mercado y los riesgos que esto conduce, ¿no? Finalmente, porque querría subrayar también otra cosa que me ha impresionado, que es toda la cuestión de lo que llamamos los moralistas. Hay una moral, la moral de Azor, la moral de los manuales, ¿no? Azor era un jesuita que lo que hizo fue colaborar en la elaboración de la Ratio Studiorum de los jesuitas, que es uno de los documentos más importantes del siglo XVI-XVII. Después de elaborar aquel gran documento de la Ratio Studiorum, es decir, el modo de la formación de los jesuitas y de la formación que ellos iban a dar en sus instrumentos educativos, entonces entró en la moral y escribió unas instituciones que es el libro, el manual de moral que se va a repetir durante varios siglos, que es una moral muy casuística, que se parece en cierto modo a algunos planteamientos de estos autores, pero que hay un cambio radical. Aquí ya la moral ya no es como decir, las bienaventuranzas de San Agustín son imposibles. Vamos a darle al pueblo cristiano una moral de salvación, básica, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido, ese tránsito de un camino al otro, ahora todo esto ha saltado por el aire, porque el nuevo catecismo, basta simplemente ver cómo titula la parte de moral, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, comparado con el de Trento, que es al que conducen estos libros que estamos hablando. En el catecismo de Trento la moral se plantea como la ley. El libro, la parte de moral arranca con la ley. La moral en el nuevo catecismo de Juan Pablo II del año 92 se llama la vida en Cristo. Es un giro completo de ley, de conciencia, de obligaciones, de salvación a imitación, vida en Cristo, vida de oración. Claro, en ese sentido conecta muy bien estos manuales, estos libros, conectan muy bien con el planteamiento moderno, que es la imitación de Jesucristo. Cómo vivía Él las virtudes, cómo las vivo yo. Claro, esto introduce un elemento que es un elemento cambiante. Si leen ustedes la Veritatis Splendor de Juan Pablo II, verán que ahí se distingue muy bien entre los principios morales, lo que se llaman los absolutos morales, hace el bien, evita el mal, la imitación de Jesucristo, la santidad, hemos nacido para dar gloria a Dios, ¿no? De esas otras cuestiones que son cambiantes. En aquella época había elementos cambiantes. Era muy interesante ver cómo todos parten de la definición de usura y todos condenan la usura,
porque está condenada en el Antiguo Testamento, porque es evidente, o sea que nadie puede... Ahora, esto ya no es usura, cuando uno está hablando de otras cosas como son los cambios o tal. Entonces, en ese sentido, en la capacidad de aplicar la doctrina, los grandes principios a la vida, y entonces ahí es donde viene la aportación personal, la sensibilidad personal, la necesidad de formar bien la conciencia. Cristóbal de Villalón, cuando termina su manual, el último capítulo dice: ¿cuándo debe o no dilatarse la absolución al mercader que no viene suficientemente arrepentido? Es muy interesante porque él no habla de negar la absolución, sino dilatar la absolución para que esa persona medite, caiga en la cuenta. Porque claro, es que en una sociedad como aquella, donde el valor más importante es la fe y donde la vida era algo que se podía suprimir en cualquier momento, la esperanza de vida era de cada 10 hijos sobrevivían 3. La gente a los 35, 40 años ya eran ancianos, ya la vista, ¿no? O sea, en unas sociedades donde la mortandad infantil era tan alta, donde la muerte estaba tan presente, donde los ars moriendi eran los libros muy vendidos, en una sociedad como aquella, lo importante es salvarse. Por lo tanto, lo importante es estar en el camino de la salvación. En ese sentido, lo importante es la imitación de Jesucristo, lo importante es la rectitud de la conciencia, ¿no? Que es a lo que están estos autores apelando, ¿no? Decir, bueno, pues ese trato, ese modo de actuar, pues vamos a ver, vamos a estudiarlo, vamos a meditarlo, ¿no? Y iremos concluyendo, ¿no? En cierto modo, falta un elemento, que es el elemento que el Papa Francisco está impulsando ahora, que es el elemento del desarrollo, impulsar el desarrollo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, José. Tenemos tiempo para algunas cuestiones que a mí me han surgido algunas importantes. Bueno, citaste al principio a Keynes. Keynes, que es el economista más importante sin duda alguna del siglo XX, pero el pero no madura. A Keynes se le conoce fundamentalmente por su teoría general, que la teoría general está mal desde el título, porque una teoría general es la que se aplica a todos los casos, y la teoría general de Keynes es una colección de hipótesis ad hoc. Y entre esas hipótesis ad hoc está lo de los tipos de interés bajos. Creo yo que admiro mucho a Keynes, y los que me conocen lo saben, pero yo creo que aquí él tiene una lectura que no creo que la tuviera de primera mano. Tiene lo que podríamos denominar una lectura bastarda de los escolásticos y sobre todo el tema del tipo de interés. Esto lo dice Keynes en el capítulo 23 de su teoría general, porque en el capítulo 23 de su teoría general lo que hace Keynes es lo que conocemos los historiadores del pensamiento económico como una historia de las doctrinas económicas, que lo que hace Keynes es buscar en el pasado keynesianos. Y claro, como él en el capítulo 23 pues habla de, precisamente yo creo que introduce ahí la palabra usura, pero fundamentalmente lo que estudia ahí son a los mercantilistas. Entonces él, por algunos problemas que él, de su teoría general, por así decirlo, y por la insuficiencia de la demanda efectiva y por el gasto público y demás,
pues él necesitaba revisar la teoría monetaria. En última instancia, lo que estaba era huyendo de la teoría cuantitativa o la teoría cantidad de dinero de los precios, porque, entre otras cosas, él hacía depender los tipos de interés de la cantidad de dinero. Entonces, cuanto mayor fuera la cantidad de dinero, más bajos serían los tipos de interés, como la inversión dependía del tipo de interés, pues todo relacionado inversamente. Entonces, eso, por una parte. Yo creo que los escolásticos, que a duras penas ellos lograron intronizar la aceptación de cobrar algún tipo de interés, que tú lo has citado muy bien, en razón de lucro cesante, pero eso, yo creo que la doctrina generalizada de la Iglesia era de condena de la usura, pero no porque no se refieren a intereses usurarios, sino más bien por aquello de que en el judaísmo estaba prohibido, en el cristianismo también, y no digamos en el islam. Entonces estaban los famosos títulos extrínsecos, y todos admitían lo del daño emergente y la pena convencional. Pero lo de lucro cesante, uno de los primeros, y esto se lo he dicho a él, se lo debo yo a una cita que tiene Pepe Barrientos en el libro de 2 siglos de moral económica, me parece, o 1 siglo de moral económica, que son las 2 mejores síntesis sobre el pensamiento económico de 2 escolásticos fundamentales, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Creo que es en el sitio donde mejor recuerdo. Bueno, y entonces ahí Francisco de Vitoria, pues citando a una serie de autores, entre otros al Panormitano, uno de los autores que cita también el padre Mariana, y que yo creo que gran parte de lo que dice el padre Mariana en teoría monetaria, como el impuesto inflacionista y demás, pues se lo debe al Panormitano. Y uno de los autores que cita al Panormitano, que es un benedictino que llegó a ser obispo de Palermo, pues citándole al Panormitano, pues dice, según la cita que ha transcrito Pepe Barrientos, se podrá cobrar algún interés en razón de lucro cesante. Yo creo que luego Domingo de Soto, que eso lo conoces tú mejor porque conoces muy bien de la justicia y del derecho, yo creo que podemos, aunque no lo diga expresamente, pero yo creo que yo me lo he intentado releer y desde luego no le asusta el lucro cesante. No. Digo esto porque luego el que va a defender el tipo de interés en razón del lucro cesante claramente es Luis de Molina, pero tanto Domingo de Soto como la cita es importantísima, la cita de Vitoria. Y yo creo que también admiten el lucro cesante, pues Martín de Azpilcueta, también porque él habla que se puede cobrar interés, el interés depende tanto del tiempo como de la cantidad prestada. Quiero decir que yo creo que tampoco se asustaba de cobrar algo en razón de lucro cesante. Bien, entonces eso era una de las cosas que quería decir. Yo hago mucho hincapié a mis alumnos en esto, que se trata de la prohibición del tipo de interés, pero por razones morales, vamos, sin otro. Y lo de Keynes, eso es interesante, porque yo creo que a Keynes le viene muy bien, porque él ha aceptado el tipo de interés como fenómeno monetario, a pesar de que, pues desde John Locke prácticamente, pues todos los economistas,
o casi todos los economistas, pues dijeron que los aumentos en la cantidad de dinero, lejos de traducirse en disminuciones o en caídas del tipo de interés, en lo que se traducían eran incrementos del nivel general de precios. Bueno, perdón por esta y no sé, ya dije antes que me estaba comportando en estas jornadas de forma muy grosera porque tomo la palabra en cualquier momento. Y bueno, pues no sé si alguien quiere... Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarle por la exposición. Y una pregunta, y es, ¿hasta qué punto tiene conocimiento de la existencia de una figura que era el depositum confessatum, que he leído en algunas fuentes, pero no en muchas, y quisiera saber hasta qué punto estaba extendido esta práctica de, para eludir la prohibición canónica de la usura, camuflar un préstamo bancario como un depósito que se incumplía y luego había que resarcir al depositante como una especie de indemnización. ¿Eso se daba, no se daba? ¿En qué tipo de situación? Bueno, los trabajos que hemos... O sea, nosotros ahora mismo ya hemos entregado al gerente, ¿no? Sí, sí. De la universidad, ya hemos entregado el Tratado de Cambios de Cristóbal de Villalón. Después estamos a punto de enviar los dos tratados de Sarabia, que son Tratado de Mercaderes y Tratado de Cambios. Después tenemos a Luis de Alcalá, ya está transcrito, ya está en gran parte, que también es otro Tratado de Cambios, y nos falta el último, ¿no? El de Diego del Castillo. En ese sentido, la muestra estudiada y transcrita ahora mismo, esos 4, aparece esta figura como una más. También lo que hemos descubierto para mí ha sido una novedad, ha sido el descubrir más a Juan de Medina, que ya evidentemente había leído su Tratado de la Restitución, pero Juan de Medina es el gran maestro de Luis de Alcalá y le cita constantemente. También, efectivamente, en Juan de Medina esta figura está. Yo creo que Juan de Medina tiene una ventaja, y por eso cuando terminemos con estos 5 tratados en castellano, que los hemos ido por donde hemos empezado, porque son de esas cosas de la vida que te las pone delante, porque están cosidos, son de la misma época, dicen lo mismo, citan lo mismo, pero no se citan entre ellos, o sea, no se copian entre ellos. Es muy interesante ver cómo eso lo que te indica es que está en el ambiente, ¿no? Y además que no es que esté en el ambiente intelectual de las universidades, sino en el ambiente de los confesores de altura, esos que después de confesar una tarde se ponen a pensar, a hacer oración, ver cómo ayudar a ellos a formar la conciencia de sus mercaderes, y están pensando en esos otros confesores menos formados, pero que trabajan como ellos incesantemente en la confesión, y más en los tiempos de Cuaresma, donde en este país, donde en Castilla la gente acudía a cumplir por Pascua, por tanto, y no eran confesiones, podríamos decir, como en serie, sino que siempre, y más en una iglesia renovada, rejuvenecida como la española del siglo XVI, se buscaba verdaderamente llevar a esas almas a la santidad, ¿no? A la salvación. Bueno, creo que en ese sentido la muestra escogida ha sido importante. También estamos estudiando que Juan de Medina, al no provenir tanto del ámbito teológico, sino más bien del ámbito filosófico-jurídico, porque él era catedrático de lógica en Alcalá. Él fue colegial en San Ildefonso, es un hombre escogido por el cardenal Cisneros. Su obra de las restituciones es póstuma, 1546, por tanto también es como la obra final, como la obra de madurez. Y a mí me resulta muy interesante como planteamiento, porque Domingo de Soto evidentemente prima más el planteamiento teológico, ¿no? En Juan de Medina está primando más el planteamiento antropológico y canónico, ¿no? Y creo que en ese sentido va a ser interesante la investigación. Me parece que esto que tú has dicho, yo me he encontrado con eso. Lo que pasa es que me lo he encontrado quizás
Pueden aquí más personas que puedan hablar. Yo me lo he encontrado como un caso más de los muchos que él va planteando, o otros autores plantean, diciendo, fíjense ustedes la creatividad humana, cómo se están buscando maneras. Yo creo que es muy interesante porque en ningún momento ni Juan de Medina ni estos dicen, se acabó, que nadie piense en esto, o como dice Lutero, la mercadería no. No, aquí nadie dice la mercadería no, sino vamos a ver el modo de trabajar entre los mercaderes por el bien común, por la familia, pero tengan ustedes en cuenta la salvación de su alma, no se dejen llevar por la avaricia, por tal, ¿no? Lo ven como... Y en el fondo le están diciendo, haga usted oración y reflexione, y actúe en conciencia. Me parece, no sé... Don José Antonio, no sé cómo lo ves tú. ¿Alguna? Sí, Pepe. Bueno, yo en primer lugar felicitarle por la ponencia y también por este empeño de publicar estos tratados de Cambis, ¿no? Pero también quería hacer referencia al hecho de Juan de Medina, porque esta mañana yo lo comentaba con Vitoriano y le decía, hombre, hacía falta que alguien saliese y estudiase a Juan de Medina, puesto que Juan de Medina es, digamos, el maestro de Alcalá, y resulta que él publica su libro el año que muere Vitoria, pero luego influye bastante en distintos salmantinos. Yo, por ejemplo, en Pedro de Aragón influye bastante, ¿no? Y tiene una mentalidad más abierta que los salmantinos. Y eso, pues a mí me gustaría que realmente alguien estudiase a Medina y pudiese poner los textos para que la gente lo leyera. Pero yo le haría una sugerencia, y también a Vitoriano, que ya que emprenden la publicación de los tratados de estos autores, que realmente pues se hiciese una colección en la cual se publicasen no solamente estos, sino de otros muchos escolásticos, empezando por Francisco de Vitoria, que también en la cuestión 77 pues tiene su propio tratado de Cambis, y no digamos nada del de Domingo de Soto en su De Justitia Iure, que además ahí hay una exposición del funcionamiento de las ferias como no se ha visto en ningún sitio, quizá sea mejor, pero luego pues tenemos otro, por ejemplo, Báñez, Pedro de Aragón, por ejemplo, no tiene tratado de Cambis, pero hacer una colección de tratados de Cambis y que se vea realmente el progreso y que ha seguido esta doctrina. Simplemente quería hacerle esa sugerencia, empezar con estos, pero seguir con los otros. Muchas gracias. Sí. También quería aprovechar la oportunidad, como están aquí mis dos hermanos que han colaborado y han trabajado seriamente, también darle las gracias a ellos por el trabajo que están poniendo.